Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes sociales como Chimera Drummer. Me pueden encontrar aquí en mis diferentes redes sociales. Vamos a continuar en este video, en esta fría mañana de julio. Santiago, Chile, hubieron menos de, eh, menos de 0 grados o menos de 1 grado de temperatura. Estuvo muy frío, tuve que eh, vestir a mi hija, pero como si fuera un oso polar para poder enviarla al colegio. Y, y como me ven, aquí estoy bien abrigadito porque donde yo vivo también está bastante heladito. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Gloria a Dios porque eh, no nos envía otro diluvio que merecemos bastante. Y solamente nos mantiene la regularidad de las estaciones del año. Eh, Habiendo noticias como la de que en Chile se hablaba de los seres sintientes, se quería proteger a los seres sintientes del mar, a los peces, a los moluscos. Eran seres sintientes que tienen dignidad y merecen la vida, pero claro, el bebé en el feto de la madre, no, pues ese no tiene dignidad, no merece ser considerado un ser sintiente y no merece el de ser protegido por la legislación. Este mundo está podrido, podrido. Pero bueno, es el mundo en que nos tocó vivir y nuestro papel en cada época de la historia como cristiano es levantar la palabra de Dios, independiente de lo que esta gente de estos depravados digan y enseñen y rogar su misericordia. Finalmente, la historia es la historia que Dios va creando y que llegado el día vamos a poder entender perfectamente su plan y vamos a poder glorificar su sabiduría. Así que eh, vamos a lo que venimos. Será el segundo video, la segunda parte de eh, mis respuestas a lo que el doctor Moore respondió a mi comentario en su video. Estuve echándole una lectura rápida al comentario y bueno, no quiero alargarme mucho porque el comentario es bastante largo, así que no lo leí completo, leí las primeras partes, pero no quiero alargarme mucho, así que vamos inmediatamente a lo que nos convoca, ¿ok? Nos vamos por aquí y nos vamos para acá. Eh, Nuevamente en la caja de comentarios del video voy a publicar el link a este video del Dr. Moore para que ustedes vean el comentario escrito tal cual, porque me da la sensación de que es un poco, a ver, control, no, veamos, control más, es un poco, se ve un poco pequeña la letra, quizás si lo agrando un poco más, ahí posiblemente se vea un poco más después. Eh, uh, mm, 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 mm. Vamos a los comentarios. Eh, se me anduvo perdiendo un poco el asunto aquí. Ah, mira, pero así posiblemente es mucho mejor verlo. Eh, Acá está. Se me anda pegando un poco esto. Eh, Vamos a. Ese comentario ya me lo respondió. Este es el que necesito. Ya, ya vamos a ir leyéndolo y lo vamos a ir comentando. ¿Ok? Ya, comienzo leyendo. Cito al doctor Moore. Dice, otra cosa más, hermano. En la Biblia, Dios hace continuos llamados al ser humano para volverse a Él, a creer y a arrepentirse.
entre paréntesis, buscadme y viviréis, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, volveos a mí, venid a mí, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, sálvense de esta perversa generación, etc. De acuerdo a lo que afirma el calvinismo, nadie puede hacer lo que Dios pide que el hombre haga. Arrepiéntanse y crean. Dios pide que hagan lo que no pueden hacer. ¿Quién tiene razón? El calvinismo dice que nadie puede arrepentirse y creer, pero Dios mismo dice que sí. Ya, nos vamos a detener ahí. Ya. Esta primera objeción que presenta el hermano Carlos Andrés Moore es exactamente la misma lógica de argumentación de Erasmo de Rotterdam. Esto ya lo contestó Lutero hace mucho tiempo atrás. Eh, las formas que el doctor Carlos Andrés Moore presenta acá son imperativos, son mandamientos. La premisa oculta detrás de lo que él dice es la idea de que cuando Dios te manda a hacer algo, te está diciendo lo que tú puedes hacer. Pero esto ni siquiera lo dijo un cristiano, esta es la, ¿cómo se llamaba? La lógica la falacia de is out. Es decir, el mandamiento te informa a ti de lo que debes hacer, no de lo que puedes hacer. Para que el argumento lógico concluya con lo que tú puedes hacer, las premisas deben contener expresiones de carácter indicativo. Pero lo que se presenta acá son premisas, son ideas de forma imperativa. Nos hablan del deber ser, puesto que el argumento para que la conclusión sea válida debe tener los términos en las premisas. El argumento del doctor Moore oculto detrás de lo que dice acá no se sigue, porque lo que él expresa acá son expresiones de deber. Por lo tanto, la conclusión debe tener la palabra deber, no la palabra poder. Que Dios te ordene a ti creer, lo que te informa es que tú debes creer, pero no te está informando si tú puedes o no puedes creer. Simplemente te está informando de lo que debes hacer. ¿Ya? Esto tiene un nombre, la navaja, no es la navaja de Occam. Bueno, se me fue de la mente, se me fue de la mente. Pero el problema de lo que expresa acá el doctor Moore es que envuelve esta falacia, la falacia de que un mandamiento, de que un deber ser te expresa lo que tú puedes hacer. Eso es una falacia argumentativa, una falacia en cuanto a la forma del argumento. Y esta falacia también la expresó eh, un incrédulo. Mira, ¿sabes qué? Lo vamos a buscar. Falacia deber ser. El problema del deber ser. La guillotina de Hume. Eso era, la guillotina de Hume. El problema del ser y el deber ser. Eh, la guillotina de Hume. ¿Ya? La ta 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 ta. Ya. Hume descubrió esta falacia. Cuando tú observas las cosas, observas los hechos, tú observas lo que es, no lo que debe ser. Por lo tanto, tú no puedes deducir un deber ser de lo que es, ¿ya? Se llama la guillotina de Hume. Ese era el nombre que se me había olvidado. Por eso lo confundí con la navaja de Occam. Se me fue la mente para otro lado. Ya, la cosa es que, vuelvo y repito para que no se me enrede mucho el pensamiento. El doctor Moore lo que hace es expresarnos ideas en forma imperativa. Dios demanda cosas del hombre. Dios le dice al hombre lo que debe hacer. ¿Ya? Pero de ahí el doctor Carlos Andrés Moore, al igual que Erasmo de Rotterdam, que fue refutado por Martín Lutero en el libro La voluntad determinada, eh, comete el error de deducir un ser, un poder ser, de premisas que expresan un deber ser.
como la conclusión del argumento del doctor Moore es que el hombre puede hacer estas cosas, no se sostiene esta conclusión en las premisas, entonces estamos ante una falacia lógica en la forma del argumento, porque los términos de un argumento deben estar contenidos en la conclusión. Y ciertamente si los términos del argumento expresan el deber ser y no el poder ser, entonces la conclusión debe ser una conclusión en términos de deber ser, no de poder ser. En otras palabras, que Dios te ordene o te mande a ti a creer, que Dios te mande a hacer lo bueno, que Dios te mande a arrepentirte, te está informando de lo que tú debes hacer, no de lo que tú puedes hacer. Bíblicamente hablando, también esto obvia o olvida lo que la misma Biblia nos dice con respecto al rol de la ley. La ley, el rol que tiene es demostrarnos el pecado, pero no nos está mostrando si podemos o no podemos obedecer a Dios, si podemos o no podemos creer en Dios. Simplemente nos expresa qué es pecado y qué no, cuál es nuestro deber ser y cuál no. ¿Ya? Así que esto primero que dice el doctor puede sonar persuasivo si no tenemos en cuenta estas distinciones, pero en realidad encierra una falacia la falacia que la guillotina de Occam hace mucho tiempo nos informó. Tú no puedes extraer un imperativo, o sea, tú no puedes extraer un indicativo, deducir un indicativo de un imperativo. ¿Ok? Un imperativo solamente te informa de lo que debes hacer, no de lo que puedes hacer. Jesucristo muchas veces les dijo a paralíticos, levántense y anden, pero eran paralíticos. ¿Cuándo pudieron hacer lo que Dios les demandaba? Cuando Jesucristo los sanó, los sanaba. Una vez que Jesucristo los sanaba, ahí recién podían hacer lo que se les demandaba. Pasa lo mismo en la conversión. Dios nos ordena aquello que no podemos hacer por nosotros mismos. Pero ¿cuándo podemos hacer lo que Dios nos demanda? Cuando Él saca nuestro corazón de piedra y nos pone un corazón de carne y pone en nosotros su espíritu para que andemos en sus mandamientos. No puede ser de otra manera. Además, el mismo doctor Moore dice que si no hay gracia, si la gracia de Dios no opera, entonces el hombre no puede creer. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Al doctor Moore del comentario anterior o al doctor Moore de aquí? Sigamos. Dios pide que hagan lo que no pueden hacer. ¿Quién tiene razón? El calvinismo dice que nadie puede arrepentirse y creer, pero Dios mismo dice que sí. Ya. Esto ya vimos que, por lo menos a la luz de los argumentos que está presentando aquí, no se deduce tal cual. O sea, no es una deducción válida. Además, esto también, Dios pide que hagan algo que no pueden hacer. Esto también implica la objeción de Romanos 9:19. Siempre tenemos que recordar esto. Por lo general, cuando los oponentes al calvinismo argumentan en contra del determinismo exhaustivo, o en realidad cualquier tipo de determinismo, no importa qué tan suavizado esté, eh, siempre se va a reducir su objeción a lo que dice Romanos 9:19 muchas veces. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Por qué culpa a alguien de algo que su voluntad misma, en términos de decreto, afirma que no, o sea, impide que se haga? Por ejemplo, el faraón, por el mismo ejemplo que he usado millones de veces. Faraón se le dio una orden, pero Dios lo endureció para que no obedeciera. Entonces, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Dios pide que hagan algo que no pueden hacer. Básicamente es una articulación de lo mismo, en cierto sentido, solamente que acá no expresa la premisa de la voluntad de Dios, de que quién puede resistirse a su voluntad. Pero es lo mismo, o sea, ¿por qué pues inculpa al hombre de algo que no puede hacer? Ya, sigamos leyendo. ¿Quién tiene razón? El calvinismo dice que nadie puede arrepentirse y creer, pero Dios mismo dice que sí.
Ya dijimos que eso no corre. ¿Qué sistema es el que más le cree a Dios y lo honra? En la Biblia, repetidamente Dios reclama al hombre por no arrepentirse y creer. Que Dios reclame al hombre por no arrepentirse y creer no implica que el hombre, que ese reclamo presuponga que el hombre puede. Dios acentúa la depravación del hombre con estos reclamos. Los acentúa. Pero no implica con ello que el hombre puede de manera autónoma y libre, porque eso es lo que yo estoy objetando, y el doctor Moore en la superficie está de acuerdo porque dijo que sin la gracia de Dios el hombre no puede creer. Él mismo lo dijo. Pero estos reclamos acentúan la depravación del hombre, acentúan que el hombre, qué tan malo es. Es como eh, la esposa que le reclama a su marido alcohólico por qué no deja de tomar, cuando sabemos que el alcoholismo es un vicio que agarra la voluntad y la esclaviza. En cierto sentido, el marido le puede decir, pero si yo no puedo dejar de tomar, esto me tiene agarrado. Pero ¿hace eso el reclamo de la esposa menos válido? O lo que dice el marido hace que eh, su condición sea menos pecaminosa? No tiene ningún sentido. ¿Acaso no sabe Dios que nadie puede creer o arrepentirse para volverse a Él a menos que Dios mismo intervenga? Por supuesto que lo sabe. Por eso estableció un nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto, ¿qué dice Dios? Hagan esto y vivan. Y nadie cumplió el antiguo pacto. Por eso estableció un nuevo pacto en donde Él toma la iniciativa. En el antiguo pacto Dios dice, circunciden vuestros corazones. Pero ese pacto no salvó a nadie, no pudo salvar a nadie. En el nuevo pacto Dios dice, yo voy a circuncidar vuestros corazones. Yo voy a enviar mi espíritu para que me obedezcan. Ese es el nuevo pacto. Por eso, por algo Dios sabe que no pueden creer o arrepentirse y volverse a Él a menos que Dios mismo intervenga. Esto es tan así que el profeta dice, conviérteme a ti y seré convertido. Convertido. Vamos a buscarlo. Porque no tengo en mente, creo que era Jeremías el que dijo esto. Dice, Isaías. Mira, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. O sea, básicamente el profeta está expresando en esas palabras lo que estamos diciendo los calvinistas. Cuando Dios abre los ojos de las personas para darse cuenta de que no pueden cambiar por sí mismos, es cuando esas personas después llegan a Dios rogándole que las salve. El hombre no puede, no puede. Dios tiene que salvarlo. Por eso Dios estableció un nuevo pacto. ¿Ok? ¿Qué pensaríamos de un doctor que pudiendo sanar a un paciente paralítico con una operación de columna decide no operarlo, entonces le reclama y lo culpa por no pararse y andar? ¿Y el pecado es meramente una enfermedad? Podemos, por supuesto, hacer una analogía en relación al pecado y las enfermedades, pero el pecado es meramente una enfermedad. ¿Es solamente eso? El pecado también es comparado con la muerte misma. Un pecador está muerto en delitos y pecados. Sus pecados lo tienen en un estado de muerte en relación a los hechos espirituales, a las realidades espirituales, al bien espiritual, como dice Efesios de 2 del 1 al 3, y como expresa 1 Corintios 2:14, ¿cierto? Sí. 2:14 o 16 expresa que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios y no las puede discernir porque espiritualmente está muerto. Es el hombre espiritual que tiene la mente de Cristo y ojo, la tiene, ¿por qué? Porque Dios por su espíritu les revela sus cosas, le puso su espíritu en ellos. Es el hombre espiritual el que puede entender y ver y discernir estas cosas, pero el hombre natural no, porque está muerto espiritualmente, no tiene la mente de Cristo. Como alguien que no tiene la mente de Cristo
Y en el capítulo de Primera de Corintios 2, tener la mente de Cristo es tener el Espíritu Santo de Dios obrando en uno y revelándole a uno las cosas de Dios, algo que Dios no hace en todas las personas, dicho sea de paso. Como alguien que no tiene la mente de Cristo eh, va a poder entender las cosas de Dios y responder a las cosas de Dios. El estado de muerte espiritual es eso, un estado de muerte espiritual. Un muerto físico, una persona que está muerta físicamente, es ajena a los hechos de la experiencia empírica. No discierne lo que está sucediendo a su alrededor. Lo mismo pasa con un muerto espiritual. Ahora, este es un juicio al doctor. ¿Qué pensaríamos de un doctor que pudiendo sanar a un paciente paralítico? Ya, un doctor podría ser porque un doctor está bajo los mandamientos de Dios y no puede tener este tipo de actitudes. Pero Dios no está obligado a sanar si no quiere sanar. Dios no está obligado a resucitar si no quiere resucitar. Dios no está obligado, Dios no nos debe nada, no está obligado a amarnos si no nos quiere amar. El amor de Dios no es un deber ser como una masa que se derrama por toda la humanidad, no. El amor de Dios y la gracia de Dios están dentro de su potestad, o no tiene el alfarero potestad para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Dice en Romanos 9, 20, 21. ¿Dios está obligado a amar al pecador? ¿No? Dice acá, y bueno, y esto acá igual, esto acá básicamente involucra un juicio moral a Dios. Básicamente está diciéndole que está achacándole a Dios, por lo menos desde la articulación calvinista, eh, una inmoralidad, pero ¿bajo qué ley? ¿Bajo qué parámetros se está juzgando a Dios aquí? Y, por ejemplo, ¿qué pensaremos qué pensaríamos de Dios que pudiendo sanar a un paciente paralítico con una con una intervención milagrosa, decide no hacer esa intervención y entonces le reclama y lo culpa por no pararse y andar? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Nuevamente, estamos sentando a Dios en el banquillo de los acusados. A Dios. La criatura está sentando a Dios en el banquillo de los acusados. Sin embargo, Dios claramente dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y si le quiere reclamar a pecadores que Él no ha decidido salvar, ¿por qué no puede hacerlo? Si finalmente ellos son pecadores por naturaleza. No es que Dios les haya metido pecado y no es que la posición calvinista enseñe que Dios meta pecado en el hombre. Por lo menos no es la posición que yo mantengo. Sí, por supuesto, Dios controla al hombre y Dios no le entrega las virtudes que lo hacen, que lo harían una buena persona, por decirlo así. Pero tampoco está obligado Dios a hacer eso. ¿Por qué? Y si a este hombre que no tiene estas virtudes Dios le reclama, tiene todo el derecho a hacerlo. Porque este hombre sin esas virtudes es un pecador cuya voluntad está inclinada al pecado. Y Dios es un Dios santo. No veo problema en eso. Yo por lo menos no lo veo. Pero al parecer el doctor Moore sí. Y lo ve y ve un problema moral. Ya, Dios podría reclamar a los hombres por sus pecados, pero jamás les reclamaría por no volverse a Él, siendo esta una imposibilidad. Pues nadie pudiera hacerlo si el calvinismo estuviera en lo correcto. ¿Y por qué no puede? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Nuevamente vemos la objeción de Romanos 9:19 repetida una y otra vez. Dice, en la Biblia Dios reclama al hombre muerto no volverse a Él. Muerto. O sea, en otras palabras, si Dios puede reclamarle a un hombre muerto el no volverse a Él, entonces ¿por qué está reclamando lo de arriba? ¿Qué es un hombre muerto? Vamos.
En estricto rigor, según las palabras del mismo Dr. Moore, Dios le reclama a un hombre muerto el no volverse a él. Entonces la misma Biblia le da la respuesta. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por el camino no bueno en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. En otras palabras, Dios puede reclamarle a un hombre muerto en delitos y pecados. ¿Qué es una persona muerta en delitos y pecados? Una persona que es insensible y ajena a las realidades espirituales y a las cosas espirituales. Así como dije recién, como un muerto físico es ajeno e insensible a las realidades empíricas, sensibles, porque está muerto. Ya no tiene, no tiene, no puede discernir, no puede percibir la realidad empírica, está muerto. Lo mismo un muerto espiritual. ¿Cómo un muerto espiritual va a discernir estas cosas? Y acá tenemos a Dios reclamándole a muertos. Entonces, ¿por qué el doctor Moore dice que no puede reclamarle a muertos? Acá el pueblo está caracterizado como rebelde. La rebeldía es el carácter del pueblo y de esa rebeldía emanan sus decisiones. O sea, su rebeldía define sus acciones. Andan en camino no bueno porque son rebeldes. Las acciones de ellos presuponen un estado de ser, lo que nuevamente implica mi posición de que las acciones están determinadas por el contexto ontoético en el que existe este hombre, y el que es y existe. ¿Ya? Dice Romanos 12, ¿no ves que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Romanos 2 del 4 al 5, veamos. Vamos a irnos a Logos Calogos. 4, 2, 4. Vamos a ver las palabras que dice en Romanos 2, 4, para entenderlo. O menosprecia la riqueza ya. O de la riqueza de la agradada de él y de su autorrefrenamiento y la largura de espíritu, estás despreciando, no conociendo que lo agradar. Hacia adentro, cambio de disposición mental a ti está conduciendo. Claro, porque las considera. A ver. O menosprecia la riqueza de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estás despreciando, no conociendo que lo agradablemente vendo de él hacia adentro, cambio de disposición mental a ti. Ya, acá está hablando mira, si nos vamos al versículo anterior, o menos, ignorando que su, ya, pero por tu, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Acá lo que está diciendo es que, menospreciando lo que Dios es, el menosprecio de lo que Dios es lo que o sea, el aprecio de lo que Dios es lo que te guía al arrepentimiento. En otras palabras, la correcta consideración de quién Dios es lo que te guía al arrepentimiento. Acá no está hablando de la voluntad de Dios, de si Dios particularmente eso es lo que quiere hacer con un individuo o no. Acá está hablando de alguien que menosprecia lo que la naturaleza le dice respecto de Dios, y eso que la naturaleza le dice respecto de Dios debería
la consideración de eso debería guiarle al arrepentimiento. Acá nuevamente hablamos de un deber ser, ¿entiendes? Pero como las menosprecia, en vez de guiar en vez de que estas cosas consideradas correctamente le guíen al arrepentimiento, la dureza de su corazón las lleva a menospreciarlas y por lo tanto atesora ira. ¿Se entiende? Acá no está hablando de la acción de Dios, sino de la consideración del hombre de quién es el ser de Dios. ¿Entiende? Porque él habla está ignorando cosas, está menospreciando cosas. La consideración correcta de estas cosas, de la benignidad, de la paciencia y de la longanimidad, deberían llevar al hombre al arrepentimiento. ¿Ok? Pero no lo pero ¿qué hace el hombre? Porque es duro de corazón, menosprecia estas cosas e ignora lo que debería suceder si las considerara correctamente. Y por esta razón atesora ira para sí mismo, ¿ok? El pasaje no está hablando de lo que Dios quiere hacer con respecto a este hombre particular del cual Pablo está hablando, sino que el pasaje está hablando de lo que debería pasar si el hombre considerase, si este hombre que es duro apreciase la paciencia, la longanimidad y la benignidad de Dios. Pero como tiene el corazón duro y no arrepentido, menosprecia estas cosas y por lo tanto atesora para sí mismo ira. ¿Ok? ¿Dónde dice la Biblia que para que el hombre pueda creer o confiar en Dios es algo que Dios debe hacer? Filipenses 1:29. Que a vosotros es concedido por causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Segunda de Timoteo 2:10 creo que, o 2:4. Timoteo. Segunda Timoteo 2. Mm, mm, mm. Tararara. Nada que ver. Por si. eh, eh, por si, por si Dios concede. Verá. Eh, arrepienta. Me sabía el versículo de memoria, pero olvidé cuál era. Pero sé que está en Timoteo. Así que tengan un poco de paciencia. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Acá en Filipenses 1:29, Dios es el que concede la fe. La pregunta es, si Dios no concede la fe, ¿puede el hombre creer? ¿Tiene libertad, tiene esa voluntad de autonomía para creer? No. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De qué autonomía estamos hablando? Acá dice que Dios es el que concede que se arrepientan. ¿Puede el hombre arrepentirse si Dios no se lo concede? Si la respuesta es no, entonces ¿de qué libre albedrío hablamos? Por si sí. Es más, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si Dios quizás les conceda que se arrepientan. En otras palabras, Dios quizás lo haga, quizás no lo haga. Pero si Dios no lo hace, es Dios el que toma la iniciativa acá. Si Dios no lo hace, entonces la persona no se va a arrepentir.
Acá dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. La imagen es de Dios, la imagen es de Timoteo corrigiendo a personas. Y dentro de esas personas que son corregidas por, de esos oponentes que son corregidos por Timoteo, puede ser, quizás Dios conceda a algunos que se arrepientan para conocer la verdad y a otros no. Dios está discriminando entonces acá. La voluntad de Dios es primera aquí. Entonces, ¿de qué libre albedrío estamos hablando? Juan 6, puede que reclamen mucho por Juan 6 y todo, pero Juan 6 dice, Juan 6, vamos a poner el capítulo completo, Juan 6:44. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ya, a ver, ¿qué es ser llevado por el Padre a Cristo? Es lo siguiente. Vámonos al versículo 35. El que a mí viene ir a Cristo es lo mismo que creer en Él. Esto es un paralelismo. Acá la expresión en sentido figurado, es decir, la expresión de caminar hacia Cristo, de ir hacia Cristo, está explicada en el paralelismo. Es decir, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ir a Cristo es creer en Cristo. Y esto se confirma también más adelante cuando dice, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y por eso les dijo que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Aquellos que no creen en Cristo no creen porque no les ha sido dado del Padre. Porque creer en Cristo es ir a Cristo. ¿Ya? En otras palabras, acá Cristo explícitamente te está diciendo en Juan 6:44 y en Juan 6:65 que no puedes creer a menos que el Padre te conceda la fe en Cristo. ¿Dónde dice la Biblia que el hombre puede creer o confiar en Dios? ¿Es algo que Dios debe hacer? Ahí te lo está diciendo. Te lo dice explícitamente. Juan 6:44, Juan 6:65, Filipenses 1:29, 2 de Timoteo 2:25. Espero no volver a olvidarlo jamás. Dice, no antepongamos nuestras construcciones especulativas teológicas por encima de lo que las escrituras mismas dicen con claridad y consistencia. Lo dice explícitamente y claramente. No estoy diciendo nada que la Biblia no diga. No estoy diciendo nada que la Biblia no enseñe. No estoy especulando ni nada. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no le trajere. Ir a Cristo es creer en Cristo. Por lo tanto, ninguno puede creer en mí a menos que el Padre se lo conceda. Eso es lo que la Biblia enseña. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo no solamente que creáis en Él. Segunda Timoteo 2:25. Exhorta a los con mansedumbre a los que se oponen, por si Dios les concede que se arrepientan. La voluntad de Dios siempre está primero. Es Dios el que concede la fe, es Dios el que concede el arrepentimiento. Y si Dios no concede ni la fe ni el arrepentimiento, entonces el hombre no puede creer y no puede arrepentirse. El mismo doctor Moore dice que el hombre no puede creer sin la gracia de Dios. Entonces, ¿de qué libre albedrío libertario estamos hablando? ¿Puede el hombre creer o no? ¿Tiene el poder el hombre para creer o no? No, a la luz de la Biblia no. Gloria a Dios que su palabra nos dice que podemos volvernos a Él. Yo diría que gloria a Dios que su palabra nos dice que si queremos ser salvos, seremos salvos. El poder o no poder, eh, por lo menos, bueno, no es algo que la Biblia enseñe en este sentido. El hombre no puede por sí mismo, por sus propias fuerzas, volverse a Dios. El hombre expuesto al Evangelio no puede tampoco, a menos que Dios opere en su corazón.
que fuimos creados para buscarlo y podemos volvernos a Él y recibir su amor. Fuimos creados para buscarlo, sí, pero caímos en pecado. El pecado nos lleva en la dirección contraria y nos lleva a buscar dioses que no sean el Dios que para el que fuimos creados para buscar. Esto básicamente eh, minimiza los efectos de la caída. Claro, no me extraña si él es arminiano. Los arminianos minimizan los efectos de la caída, minimizan la gravedad de la caída. ¿Por qué? Porque si la caída es como la Biblia lo enseña, es decir, si la caída nos muestra que el hombre está muerto en delito de pecado, entonces la voluntad también está muerta. Pero en el arminiano el hombre sí está muerto en delito de pecado, pero hay un espacio en él, un espacio chiquitito que sí está vivo, que sí puede hacer lo que Dios le demanda. Y la Biblia no muestra esa. Eso es minimizarle los efectos de la caída. Dice, ¿dónde dice la Biblia que si alguien piensa que puede arrepentirse le roba gloria a Dios? Voy a pasar por alto ese argumento porque no es algo que yo haya argumentado. No somos salvos por las obras de la ley ni por las obras de justicia que nosotros hagamos, sino por su misericordia. No somos salvos por la obra de la ley, sino por su misericordia. Ya, yo podría estar de acuerdo con esto que dice, pero veo una inconsistencia en realidad, porque finalmente la misericordia de Dios tiene como límite la voluntad del hombre. Ese es el límite de la misericordia de Dios. O sea, Dios puede tener misericordia de un hombre y ese hombre, sin embargo, puede decirle que no y se va, y se da vuelta y se va. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De verdad es por su misericordia? ¿Somos salvos por su misericordia? En realidad, el último paso lo da el hombre. El hombre es es el que determina si quiere ser salvo o no. Entonces, el hombre elige si ser salvo o no, finalmente. No es una salvación completa. Dios hace todo una parafernalia para tratar de salvar a este hombre, pero este hombre finalmente puede decirle que no. Y listo, todo lo que hizo Dios, frustrado, frustrado. Al arrepentirnos y creer en lo que Dios hizo en Cristo, nosotros podemos ser salvos. Ya, esto yo no lo... Podemos ser salvos. No sé si este podemos involucra una especie de incertidumbre dentro de la salvación. Yo diría que al arrepentirnos y creer en lo que Dios hizo en Cristo, nosotros seremos salvos. Si con lo que dice acá quiere decir que nosotros seremos salvos, yo estoy de acuerdo con él. No podría estar en desacuerdo con él. Pero si quiere insertar incertidumbre acá, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice, el que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás con seguridad. La Biblia dice que eh, y tu mujer tendrá un hijo y llamará su nombre Manuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará. Siempre hay seguridad en esa palabra. Salvará a su pueblo de sus pecados. No hay incertidumbre, no hay un posiblemente serás salvo. ¿Dónde dice la Biblia que arrepentirse y creer es una obra? Jamás existe mérito alguno en alguien que recibe un favor inmerecido, ya. Acá obra está siendo equivalida con algo que merece algo. Yo defino obra simplemente como algo que hace el hombre. Arrepentirse es una obra porque es algo que el hombre hace. Y esto no está en contra de mi posición, porque yo afirmo que Dios causa que el hombre haga cosas. En este caso, arrepentirse y creer. Creer es una obra porque el hombre es el que cree, hace la obra de creer. Además que le es mandado. Cree en Cristo y serás salvo. Arrepiéntete y serás salvo. Por lo tanto, son obras, son cosas que el hombre hace. Yo creo en Cristo. Yo me arrepiento. Y es más, escuchen lo que voy a decir. Yo voluntariamente creo en Cristo. Yo voluntariamente me arrepiento de mis pecados. El creer y el arrepentirse son ejercicios
de la voluntad del hombre, de la potestad, de la potestas del hombre, de la potencia del hombre. Y en ese sentido son obras, son cosas que el hombre hace. No solamente son cosas que el hombre hace, son cosas que el hombre debe hacer, son ordenadas por Dios, son obras que Dios le ordena hacer al hombre. Y además, no solamente son obras que Dios le ordena hacer al hombre, sino que además tienen carga moral. Arrepentirse es algo bueno, es algo justo, es algo correcto. Y creer también es una buena obra. Eso no lo podemos, no lo tenemos que negar. Acá dice, jamás existe mérito alguno en alguien que recibe un favor inmerecido. Siempre el mérito es 100% del que ayuda y da, Dios. Claro, desde la perspectiva del mérito sí, pero mi postura enseña que el hombre ni siquiera puede extender la mano. Ese es el asunto. El hombre no puede, está muerto, no puede extender la mano para recibir inmerecidamente aquello que Dios le concede. No puede extender la mano, ¿ya? Extender la mano y recibir lo que te da no tiene mérito alguno. Da lo mismo, irrelevante. Desde mi posición, ni siquiera puede el hombre extender la mano y recibir lo que se le da. El hombre no quiere extender la mano ni recibir lo que se le da. No quiere. En la Biblia, Dios hace continuos llamados al ser humano a volverse a Él y a creer y arrepentirse. Y esos llamados son para todos. Cuando habla de todos, acá me llama la atención, porque ¿qué pasa con la gente de Latinoamérica antes de la conquista de la colonización española? Que no tenían ni idea de ni siquiera qué era el cristianismo, quién era Jesucristo. No tenían ni idea de nada de eso. Nacieron, crecieron y murieron sin siquiera saber que había un camino para salvación en Jesucristo, porque a menos que creamos que no hay otro camino, que existen, a menos que creamos que existen otros caminos a Dios, que no es solamente Jesucristo, algo que la Biblia en Juan 14:6 claramente dice que no es así, solamente Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Entonces debemos aceptar que entonces el creer y el arrepentirse eh, no son llamados para todos, o sea, no son llamados para todos en ese sentido. ¿Creer en qué? ¿En qué tenía que creer una de estas personas para poder ser salva? Porque está muerto en delitos de pecado, igual que nosotros. Este indio nativo de América antes de la colonización española. ¿Qué tenía que creer para ser salvo? ¿Se le dieron los medios para creerlo y ser salvo? No. Claro, Dios por medio de la revelación general le mostraba sus pecados. Y estas personas, en un sentido de contrición para escapar de la ira, hacían cultos, hacían sacrificios sangrientos, incluso humanos, pero eran totalmente ajenos al conocimiento de Dios. ¿Qué dice Pablo en Efesios 3? Les dice a los gentiles, ustedes estaban ajenos a Dios, a los pactos, a la promesa, ajenos a todo esto, ajenos. Estaban sin Dios ni ley en el mundo, sin Dios ni ley en el mundo. Y muchos murieron sin Dios ni ley en el mundo, y sin conocimiento de Cristo y del Evangelio, sin conocimiento de nada de eso. ¿Ok? ¿Qué pasa con esos todos? En Romanos 10 nos dice Pablo, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creyeron? ¿En qué tenían que creer esas personas para ser salvos? ¿Esos todos están involucrados en este todos que usted menciona, doctor Moore? ¿Si es un llamado para todos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Su condenación es injusta? Porque no se les dio la posibilidad de conocer el camino de salvación. Y daba lo mismo si tuvieran libre albedrío, ¿no? En ese aspecto, porque en lo que te salva no es el libre albedrío, sino el evangelio de Jesucristo. Y ellos no lo conocieron. Podían, asumamos que tenían libre albedrío, como usted lo enseña. ¿Y qué? No conocieron la ley, no conocieron el evangelio, no conocieron nada. Ya, imaginemos que uno de estas personas, de estos indígenas, eh, que no conocieron, que estaban sin Dios y sin ley en el mundo,
porque no tenían idea de Dios, ni de la ley, ni del Evangelio, ni de nada, tenía un gran sentido de moral, por decirlo de alguna forma, y trataba de hacer cosas buenas. ¿Iba a ser salvo por esas cosas buenas que hizo? ¿Por los méritos de esas cosas buenas, entre paréntesis, que hizo? Y la otra pregunta es, ¿cómo van a ser buenas esas cosas si era un hombre sin Dios ni ley en el mundo? La presuposición básica para que una obra sea buena es que sea hecha para la gloria del Dios de la Biblia, sea hecha con fe en el Dios de la Biblia y sea hecha eh, en armonía con la que Dios demanda. Pero estas cosas no las tenían esta gente, aparte solamente los rudimentos de la obra de la ley en sus corazones. ¿Estaban incluidos esos todos ahí, en esta palabra? No, la respuesta es no. ¿Qué sistema es el que más honra a Dios y le cree a Dios? ¿A usted le cuesta creer que Dios es el que concede la fe y el que concede el arrepentimiento? Y que si Dios no lo concede, entonces el hombre no puede creer. ¿A usted le cuesta creer eso? Entonces, qué sistema es el que más honra a Dios y le cree a Dios? Cuando Dios dice en su palabra que Él concede arrepentimiento si quiere, porque quizás Dios les concede el arrepentimiento que se arrepienta. Cuando Dios dice en su palabra que nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre le lleve, que básicamente es decir lo mismo, que nadie puede creer en Cristo a menos que el Padre le conceda el creer en Cristo, yo le creo a eso. De hecho, en el mismo pasaje de Juan 6 hay personas que no creyeron, dura esta palabra, y se volvieron atrás y se fueron. No aceptaron la palabra de Cristo. ¿Cómo es eso de que ninguno puede ir a ti a menos que el Padre nos lleve hacia ti? ¿Cómo es eso? Y se fueron, y lo dejaron botado, y lo dejaron solo. Y eran personas que en un evangelismo friendly seeking, eh, serían los más aptos para poder haber creído en Cristo y sin embargo Cristo los despachó de una y les dijo, ustedes no creen porque Dios, mi Padre no les ha concedido que crean en mí. Pero yo le creo a Cristo porque Él tiene palabras de vida eterna. Y a usted le cuesta creer eso. No estoy diciendo que no tenga fe verdadera, por supuesto, pero a usted le cuesta creer eso que la Biblia enseña explícitamente. Dice, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, aclara que la fe no es una obra, dice el doctor Moore. Sigo leyendo. Romanos 4, 3 al 5 dice, porque, ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como un favor, sino como una deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Ahora la interpretación del doctor. En ningún momento ni el apóstol Pablo ni ningún apóstol dice que ese creer es sobrado por una obra de regeneración habilitando al que fue escogido. Vamos a entender dos cosas primero. Primero, ¿es la fe una obra? Yo afirmo que la fe es una obra. La fe tiene carga moral. La fe es un acto voluntario. Aunque no me... Yo creo que el hombre tiene voluntad. Que no sea una voluntad libre no significa que no tenga voluntad. Y es un acto mandado por Dios en la ley. Tiene carga moral, es un acto voluntario y es un acto ordenado por Dios en la ley. Es algo que el hombre hace. Creer es un verbo, es algo que el hombre hace. Por lo tanto, cumple las características que tienen las obras. Es una obra en ese sentido. Ahora, ¿cómo entendemos lo que dice acá Pablo con respecto a Abraham? Lo tenemos que entender a la luz de lo que Pablo entiende por fe y por obras. Acá no está comparando algo que es las obras con algo que no es una obra. Acá lo que Pablo está comparando son medios de justificación. En otras palabras, si nosotros buscamos la justificación por medio de la obediencia a la ley, nuestras obras son el medio para obtener la justicia de la ley. ¿Ya? Obedeciendo la ley, yo soy justo a la luz de la ley y soy justificado por mis obras a la luz de la ley.
Pero la fe es un medio para obtener la justicia de la ley, pero por medio de la justicia de Jesucristo. En otras palabras, fe y obras no es una dicotomía entre lo que son las obras y lo que no es una obra, sino que es una dicotomía entre lo que son medios de obtención de justicia. La obtención de justicia ya sea por medio de la obediencia a la ley, por medio de las obras de obediencia a la ley, y la obtención de justicia por medio de la fe en Jesucristo. Son medios de obtener justicia delante de Dios. Ahora, como la perspectiva de Pablo es una perspectiva de medios de obtención de justicia, si la fe es o no es una obra es un tema aparte. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Es decir, obtuvo aquella justicia que estaba aparte de la ley, es decir, aparte de la obediencia personal a la ley, la obtuvo por medio de la fe. La fe fue el medio por el cual obtuvo aquella justicia. Mientras que por otro lado tienes aquello que por medio de sus obras obtiene la justicia de la ley. Son dos medios de obtención de justicia. ¿Ya? Entonces acá este pasaje de Romanos 4 del 3 al 5 no nos enseña que la fe no es una obra, sino que enseña que la fe es un medio de obtención de justicia, al igual que la obediencia a la ley por medio de las obras, que son medios de obtención de justicia. Son medios. Está comparando medios para obtener justicia, no está comparando lo que es una obra con lo que no es una obra. ¿Ya? Ya, entonces, eso en primer lugar, la fe sí es una obra. En primer lugar. Y en segundo lugar, dice Pablo, ni ningún apóstol dice que ese creer es obrado por una obra de regeneración habilitando al que fue escogido. Bueno, Pablo dice que la fe es un don de Dios en Filipenses 1:29, nuevamente. En Efesios 2:8 también lo dice, pero yo no procuro no ocupar ese pasaje. ¿Por qué razón? Porque para evitarme esa respuesta de que no, que Efesios no, que en realidad el don de gracia es la salvación y no la fe. Como si ese hecho implicara que excluyera la fe como un don de la gracia de Dios. Simplemente uno puede decir, ya, pero Dios te salva dándote fe. Entonces la fe está dentro de la salvación. Y puedo escapar completamente, incluso dentro de esa lectura, de la lógica arminiana de ese pasaje. Además, también nos dice la Biblia que en Juan 3, el Señor Jesús nos dice que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. En 2 Corintios 2, Pablo nos dice, o sea, en 1 Corintios 2, Pablo nos dice que el hombre espiritual, que el hombre carnal no puede percibir las cosas de Dios. ¿Y qué es un hombre carnal? Aquel a quien el Espíritu Santo no le ha revelado eh, la salvación, no le ha revelado a Jesucristo en su corazón. El hombre espiritual sí, porque tiene la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es el Espíritu Santo en él. Algo que el hombre carnal no lo tiene. Y no es que no lo tenga porque no cree, sino que no lo tiene porque el Espíritu no se lo ha revelado. El Espíritu tiene el control de eso. Porque más arriba dice, porque si los príncipes de este mundo hubieran sabido esto, no habrían crucificado al Rey de Gloria. Pero no lo supieron. ¿Por qué? No porque no creyeron, sino porque el Espíritu no se los reveló. A nosotros nos lo reveló el Espíritu, dice Pablo. El pasaje de 1 Corintios 2, cuando habla de la revelación del Espíritu, entrega el control de esto al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que revela, es el Espíritu Santo el que nos da la mente de Cristo para ser espiritual. Pero el hombre carnal no, porque el Espíritu no le ha revelado ni le ha concedido la mente de Cristo. Por lo tanto, sí, Dios tiene que hacer una obra previa. ¿Y qué dice el nuevo pacto? Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Qué dice el nuevo pacto? Pondré mi espíritu en ustedes para que obedezcan mis mandamientos. Cree y arrepiéntete. ¿Son mandamientos o no? O sea, ese mandamiento lo obedecemos sin el espíritu, pero los demás sí lo podemos obedecer con el espíritu. Es como raro. ¿Qué dice Cristo en Juan 15, en la parábola de la vid, que tanto les gusta también citar a los arminianos? Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero yo le puedo decir, Cristo, no.
Yo puedo creer separado de ti, yo puedo creer. Los demás, si quieren, no lo hago separado de ti, pero creer yo lo hago solo. No tiene coherencia. No tiene coherencia. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado y hay quienes se rinden y quienes resisten su obra. Ya, en Hechos habla de los que resisten, los que resisten al Espíritu, ¿cierto? Pero ¿cómo se entiende resistir en el contexto? En el contexto se entiende la desobediencia a los mandamientos del Espíritu de Dios, pero no se entiende como la resistencia a la omnipotencia de Dios. Resistir al Espíritu en este sentido es resistir a los profetas que llegaban con palabra de Dios, matarlos y no obedecer lo que decían. Pero la Biblia nos dice que la omnipotencia no puede ser resistida, eso tiene que entenderse. ¿Por, ¿Por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién puede resistirse a su voluntad? Él hace como quiere los ejércitos, como dice Daniel 4:35, él hace como quiere los ejércitos de la tierra y los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra y nadie puede detener su mano y decirle qué haces. La omnipotencia no puede ser resistida. Usted, doctor Moore, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que la omnipotencia de Dios puede ser resistida? Y si la omnipotencia puede ser resistida, entonces, ¿es omnipotencia? No, no lo es. Mateo 23:37, me imagino que oh Jerusalén, Jerusalén. Acá básicamente no está, eh, di- di- la acusación es contra los líderes. Me acuerdo que se creó una controversia con respecto a este pasaje en la que estuvo participando Winston. Pero Mateo no dice que Cristo no pudo reunir a los pollitos bajo sus alas. El pasaje, léalo bien, dice que ellos no quisieron, pero no está diciendo que yo no pude. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi mamá, mamá, tú no quisiste eh, yo quería salir a jugar, pero tú no quisiste. ¿Qué me dice esa expresión? Me dice que mi mamá no quiso que yo saliera a jugar. Pero no me dice si yo no pude salir a jugar porque yo me pude haber arrancado por la ventana. Por lo tanto, no es una expresión con relación al poder de Dios o al poder de Cristo, es una expresión con relación a la voluntad de los líderes de Israel que no querían que Cristo reuniera a los polluelos bajo sus alas. Pero no es un ataque a la omnipotencia, no se nos está diciendo que la omnipotencia de Dios se puede ser frustrada. Por lo tanto, estos dos pasajes están siendo mal interpretados. Dice, tanto el Señor Jesucristo como Pablo asumen que el ser humano puede creer, y es cuando su fe asumen, ya, yo no acepto esto, no lo acepto. No acepto la premisa oculta, esto está implícito, esto usted está asumiendo que Jesucristo y Pablo asumen algo. Cuando Pablo mismo dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Y cuando Cristo dice que ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió le trajere. Pero según usted, Jesucristo y Pablo asumen que el ser humano puede creer. Eso yo no se lo acepto. Yo no le acepto esa premisa. Yo se la pido que me la compruebe. Si no me la puede comprobar, yo no se la voy a aceptar. Dice, y es cuando su fe, cosa que yo no niego que la fe del hombre sea suya, pero que algo sea suyo no significa que no le sea dado. No sé si se entiende. Nuestros cuerpos son nuestros. Dios nos dio nuestros cuerpos, son nuestros, pero le pertenecen a Él. Por lo tanto, no hay una exclusión ahí. Que Dios conceda la fe no significa que la fe no sea del hombre. Es el hombre el que cree. Dios causa que crea, que es distinto. Y es cuando su fe, la confianza o fe de la persona que cree, sigo leyendo, y es cuando su fe, la confianza o fe de la persona que cree, ante Dios le es contada por justicia y entonces Dios que justifica limpió, le recibe y le acepta. Ya, yo no estoy en contra de esto, en la superficie yo no estoy en contra de esto. Nada de esto es contrario a lo que yo enseño o lo que yo creo. Dice, el Señor salva y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos.
En la superficie yo estoy de acuerdo, pero el problema es que el Señor salva hasta el momento en que la voluntad tiene que decidir. Porque ahí el hombre decide si quiere ser salvado o no. Entonces el Señor, en estricto rigor, no es que salve, el Señor puede salvar o no puede salvar, pero es el hombre, con su omnipotente voluntad, el que puede frustrar la voluntad de Dios de querer salvar. Así lo entiendo yo desde su perspectiva. Decir que nosotros creemos que nos salvamos a nosotros mismos o que le robamos gloria a Dios es un argumento crítico falso del calvinismo contra aquellos que nos sostenemos su postura. Voy a ser honesto, no voy a volver a mi comentario atrás. Si yo dije esto, por favor muéstrame dónde lo dije. ¿Ya? Dice, el hombre es pecador y no tiene vida espiritual. Ya, pero si el hombre es pecador y no tiene vida espiritual, ¿eso involucra la voluntad o la voluntad es ajena a esta realidad? Y si la voluntad no es ajena a esta realidad, entonces, ¿cómo puede este pecador que no tiene vida espiritual inclinar esa voluntad que no está ajena a esta realidad hacia lo bueno, hacia el creer, hacia el arrepentirse? El hombre está separado de Dios y condenado en sus pecados y necesita de la gracia de Dios. Amén, yo afirmo lo mismo. Sin embargo, la Biblia dice que es posible buscar a Dios. Que es posible buscar a Dios. ¿Esto es una referencia a qué? A la voluntad del hombre, porque este pasaje es el que dice, aquel pasaje que dice que Dios nos ha dejado sin testimonio para que los hombres puedan, o sea, puedan encontrarle aunque sea tienda, puedan encontrarle. ¿Sí? Ese era el pasaje, ¿cierto? Hechos 17. Vamos a ver el pasaje. Era el 17:27. Vamos al 17:27 ya. Discurso de Pablo en el Areópago. Ya. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de toda la faz de la tierra y les ha purificado ya, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Pero esto dice que ha hecho los linajes para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle. Básicamente es la revelación natural, para que busquen a Dios. No dice que el hombre quiere buscar a Dios, porque el hombre no puede porque no quiere y no quiere porque no puede también. Pero, o sea, básicamente todo da testimonio de Dios. Todo está ahí para que lo vean, porque dice que no está lejos de cada uno de nosotros. Pero la pregunta no es si no es que Dios se haya dejado sin testimonio. De hecho, la Biblia dice que Él se dejó con testimonio y que nadie puede excusarse. Pero esto no nos dice si el hombre puede autónomamente buscar a este Dios sin la iniciativa de Dios. Porque la Biblia también nos dice que el hombre suprime en corrupción el conocimiento que tiene de Dios. Dios no se ha dejado sin testimonio, eso es verdad. Todos los hombres, la Biblia dice que todos los seres humanos, sin excepción, conocen que hay un Dios. ¿Ya? Pero suprimen ese conocimiento, lo suprimen en corrupción. Entonces Pablo básicamente le está diciendo, el testimonio de Dios está alrededor de ustedes. Ahora, ¿por qué no lo ven o por qué lo ven o no lo ven? Eso ya es otro tema. ¿Entiendes? Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Ok?
Eso. No nos habla de un poder. La Biblia dice que Dios nos ha dejado sin testimonio. Y si el hombre quisiera, e incluso voy a decir, y si el hombre quisiera y pudiera, buscarlo lo puede encontrar fácilmente. Pero ¿puede y quiere el hombre? No, ese es el asunto. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque se atientan lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, ¿sí? Entonces, Dios hizo algo que es imposible que podamos hacer. ¿Y por qué no? Dios hizo algo. Dios nos hizo para algo que es imposible que podamos hacer. Nuevamente, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Sí, Dios nos hizo para algo que es imposible que podamos hacer. Sí, es imposible a menos que Dios lo haga posible. Es como si preguntara a un paralítico, imaginemos a un hombre que nació eh, sin sensibilidad en las piernas y ha vivido toda su vida sin poder caminar. Pues es como si preguntara, entonces, ¿para qué Dios me hizo las piernas si no las puedo usar? Vamos a decir que entonces Dios le dio piernas a alguien que no puede usar las piernas. ¿Tiene un propósito con eso? Por supuesto, ¿por qué no? Entonces, claro, Dios nos hizo para algo imposible que podamos hacer. Sí, ¿por qué no? A menos, Cristo qué dice, ninguno puede venir puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no le trajere. Ahí está diciéndote que no puedes ir a Cristo a menos que el Padre te lleve. Y ser llevado por el Padre es creer en Cristo. Es Dios concediéndote la fe en Cristo. En otras palabras, Cristo te está diciendo que hay cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, ir hacia Él a menos que el Padre te lleve. Claro, el doctor Moore puede decir, no, si yo también digo que sin a menos que la gracia eh, esté operando de alguna forma, el hombre no puede ir a Cristo. Puede decirlo, claro. Pero ahí el versículo nos dice que el ser llevado a Cristo es creer en Cristo. Y eso es lo que está negando él. Porque él lo que dice es que la gracia habilita la potencia. Lo que yo afirmo es que la gracia causa que la potencia obre. Esa es la gran diferencia. Lo que yo digo es que Dios causa que el hombre crea en Cristo. El doctor Moore dice que la gracia habilita para que el hombre por sí mismo, de su propia voluntad, crea en Cristo. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿Dios hizo algo para que es imposible? Sí, por supuesto. Tito 2.11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Individualmente, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y cómo se manifestó esta gracia? Que se manifestó a todos los hombres. ¿Cómo se manifestó? Enseñándonos qué. ¿Qué nos está enseñando? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad de los seres humanos, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que nos enseña la gracia de Dios. Ahora, la expresión todos los hombres involucra nuevamente al indígena que vivió en América, nació, vivió y murió sin saber que había siquiera alguien que se llamaba Jesucristo. Se le manifestó la gracia a él. Se le manifestó la gracia a esa persona. Entonces, ese todos los hombres se refiere a cada individuo de la raza humana que ha nacido, que nace y que nacerá. La expresión todos los hombres ahí no puede ser entendida de esa manera, porque obviamente hay gente a la que la gracia de Dios no se le manifestó de esa manera. No se le manifestó a los indígenas que vivían en Norteamérica antes de que llegaran los puritanos. Se les manifestó la gracia a ellos también antes de que llegaran los puritanos y no tuvieron conocimiento del Evangelio.
Entonces, ¿qué gracia de Dios se le manifestó a ellos? Ninguna. Por lo tanto, este pasaje no puede ser entendido de manera eh, molecular, es decir, que cada ser humano, cada individuo de la raza humana, Dios se le ha manifestado eh, de manera de gracia. Se le debe, esto debe ser entendido en el contexto. Y en el contexto que está hablando de qué, de ancianos, de los ancianos, las ancianas, las jóvenes, son clases de personas, los siervos, los amos, a todos los tipos de hombres, no a todos los hombres en tanto individuos. Por lo tanto, esto no puede universalizarse. Porque hay gente a quienes la gracia de Dios no se les manifestó para salvación. No. Nicodemo vino a Jesús de noche en Juan 3. Buscaba la verdad de Dios, reconociendo que Jesús había venido de Dios. ¿Estás de acuerdo en que Nicodemo no había nacido de nuevo? Posiblemente no había nacido de nuevo. Porque Cristo era un personaje atrayente. Muchas personas seguían a Cristo sin haber nacido de nuevo porque, porque como individuo, como persona, era una persona que llamaba la atención. Multitudes lo siguieron. Y muchas de esas personas, de esas multitudes que lo siguieron, después terminaron crucificándolo. Hay gente como Nicodemo que va a Jesús con sus pies, camina hacia Jesús con sus pies, pero no va a Jesús con su fe y con su corazón. Por lo tanto, ¿qué relevancia tiene que Nicodemo haya o no nacido de nuevo? Ninguna. No había sido regenerado. Entonces, ¿por qué estaba buscando las cosas espirituales reconociendo que Jesús venía de Dios? ¿Y qué tiene? Sí, estaba buscando lo que tenía interés por las cosas espirituales, pero no había nacido de nuevo. Todavía no las discernía. De hecho, Jesús mismo le dice que eres maestro de Israel y no has entendido esto. Sí, tenía curiosidad, tenía ciertas nociones, pero él no había entendido estas cosas que Jesús le estaba hablando. No tenía discernimiento espiritual. Tenía curiosidad, como sucede comúnmente con muchas personas, con respecto a Jesús. Incluso curiosidad espiritual. Pero de ahí a decir que por esa mera curiosidad es evidencia de haber nacido de nuevo, no. Hubo gente que vio los milagros de Jesús. ¿Qué cosa puede despertar más la curiosidad espiritual de una persona que ver un milagro? Y sin embargo, después terminaron crucificándolo. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo de Dios y oraba siempre. Cornelio es un caso especial. Voy a leer el argumento del doctor. Dice, Cornelio no era aún salvo, no había sido regenerado, pero la Biblia dice que era piadoso y temeroso de Dios y que oraba a Dios siempre. Dice, te lo explico inmediatamente. Cornelio era un creyente de la antigua dispensación. Era un creyente de la antigua dispensación. Cornelio era salvo, pero en expectativa, porque él dice que era temeroso de Dios, lo que indica que él conocía al Dios de Israel, con toda su casa. Hacía el limón al pueblo y oraba a Dios siempre, conocía al Dios de Israel, por lo tanto conocía la esperanza del Dios de Israel, y él creía en esa esperanza. Por lo tanto, Cornelio era un creyente del antiguo pacto. No dentro del antiguo pacto, pero un creyente dentro de la antigua dispensación, al cual se le debía informar que el Mesías había llegado, para que, no esperando al Mesías que venía, ahora mirar al Mesías que vino y salvó. ¿Me entiendes? Entonces él era un creyente del antiguo pacto que estaba esperando la salvación de Israel. Y yo puedo decir que él era regenerado incluso, sin ningún problema.
Él era un regenerado, pero era un regenerado según la antigua dispensación, con el conocimiento que se tenía de la perspectiva de salvación en las sombras. Cornelio era como Simón, por ejemplo. El Simón me refiero al que circuncidó al Señor Jesucristo, que esperaba la esperanza de Israel. Pero a él había que informarle del de Jesús que vino a salvar. Y yo afirmo, sí, Cornelio era regenerado. Solamente que él estaba esperando la salvación, que una vez que le llegó, que se le informó de que el Salvador había venido, ahora ya se había apropiado de esa salvación que entregó el Señor Jesucristo. Para mí no es un personaje en transición, es un caso especial, pero no es difícil de resolver en absoluto. ¿Cómo es posible que existan hombres no regenerados que temen a Dios y hacen justicia viviendo una vida justa? Ya, esto yo no lo acepto, el no regenerado. Yo creo que sí eran regenerados. Lo que pasa es que ellos vivían en la antigua dispensación. Incluso hasta podría decir eso de Nicodemo, ¿por qué no? Aunque en el caso de Nicodemo es irrelevante. Acá es literalmente, se nos describe cómo era Cornelio. Se nos describe completamente. Se nos describe cómo era Cornelio. Y la descripción que se nos hace de Cornelio nos muestra que era un hombre que era piadoso y temeroso de Dios, hacía limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, sus obras mostraban, sus frutos mostraban que era un buen árbol. Y solo puede haber sido un buen árbol si Dios lo regeneraba. Ese es el caso de Cornelio. Ya, voy a terminar hasta ahí nomás. Me queda muy poquito, ya creo que vamos a ir a un tercer video con la colita que nos queda aquí de comentario. Vamos a... Quiero irme para acá, exacto. Ya. Bueno, muchos de los comentarios que hice en realidad básicamente son primeras reacciones a los comentarios del Dr. Moore. No es que yo haya leído y estudiado el comentario de él en detalle, por lo tanto los iba razonando a medida que los iba leyendo. ¿Ok? Eh, es posible y es muy probable que muchas de las cosas que yo haya dicho hayan sido un poco confusas. Culpa mía, la acepto completamente. Y en ese sentido, cualquier comentario algo confuso o cualquier aclaración que ustedes quieran, eh, coméntenme, déjenmela en los comentarios y yo se las voy a responder. Soy mejor escribiendo que hablando, pero es una habilidad que estoy desarrollando a medida que hago estos videos. Me falta un par de párrafos nomás comentar y creo que lo voy a hacer en un tercer video. Pero a grandes rasgos, muchos de los argumentos del Dr. Moore ocultan premisas. Por ejemplo, él asume que Cristo y Pablo asumen el libre albedrío libertario. Eh, muchos de los argumentos del Dr. Moore eh, en realidad son inconsistentes porque él mismo dice que sin la gracia el hombre no puede creer, pero sin embargo defiende que el hombre puede creer eh, de manera autónoma al poder de Dios. Eso yo lo encuentro inconsistente. A menos que él sea explícito y diga tal cual. Yo creo que la gracia simplemente habilita al hombre para que pueda o no creer. Nada más. Eh, pero es inconsistente porque es como cuando dicen, no, si Cristo murió por todos, pero en realidad si lo piensas bien, desde la posición del Dr. Moore, en realidad Cristo no murió por nadie, sino que murió en potencia por todos. Lo que pasa es que no te dicen que murió en potencia, te lo ocultan, no te lo hacen explícito. Pero como decir que Cristo murió por todos suena más bonito, entonces así se dice, Cristo murió por todos, pero en realidad, si lo pensamos bien, Cristo no murió por nadie.
Lo mismo aquí. Sin la gracia de Dios el hombre no puede creer. Pero en realidad lo que no te dicen es que en realidad la gracia llega hasta ahí donde la voluntad le permite. Más allá no avanza. Entonces Dios puede querer salvar a alguien, salvar a una persona. Y con su gracia va a operar hasta que se encuentra con la voluntad. Y la voluntad finalmente va a tener la última palabra. Entonces Dios puede querer algo que el hombre no, y el hombre al no quererlo frustra el propósito de Dios. Eso es explícitamente lo que nos está enseñando el arminianismo. Yo lo encuentro que es yo considero que es una inconsistencia. No digo, no voy a afirmar, no. Los arminianos no son salvos, no pueden ser salvos ni mucho menos. Pero sí afirmo que son muy inconsistentes. Muy inconsistentes. ¿Ok? Y eso, hermano. Dejo el video hasta aquí. Bueno, para para los que quieran encontrarme, me pueden buscar en mis redes sociales, bajo este seudónimo, o bajo mi nombre completo. Eh, si me quieren apoyar, me pueden apoyar en Patreon, o en los comentarios también voy a dejar el link al PayPal, por si ustedes voluntariamente quieren apoyarme. Eh, Denle like al video, compártanlo, suscríbanse al canal, activen la campanita. eh, para terminar, como siempre digo, seamos buenos bereanos. Vayamos a la Biblia para ver si la Biblia nos enseña si estas cosas son así. Examinadlo todo, retened lo bueno y solideo gloria.